Muy bien, empecemos. Número 10. Metanógenos basados en metano. Cuando miramos a las estrellas en busca de signos de vida, tenemos un profundo sesgo biológico. Suponemos que, dado que todos los animales en la Tierra necesitan oxígeno para sobrevivir, el resto del universo debe regirse por las mismas reglas. Pero el cosmos es infinitamente más creativo de lo que sugiere nuestra biología local. Echemos un vistazo a Titán, la luna más grande de Saturno. La sonda Cassini revela un mundo de asombrosa complejidad donde la superficie alberga lagos y mares de metano y etano líquidos y una atmósfera más densa que la de la Tierra. Arriba, la atmósfera y la superficie de Titán están saturadas de moléculas orgánicas. Los complejos compuestos a base de carbono que forman los bloques de construcción de la vida. En este gélido entorno alienígena, el oxígeno como gas libre es prácticamente inexistente. Sin embargo, los científicos han propuesto una alternativa aterradoramente plausible para la vida, los metanógenos en la Tierra. Los metanógenos son arquetipos primitivos que viven en entornos profundos con escasez de oxígeno, como pantanos o el intestino de los animales. Sobreviven consumiendo hidrógeno y dióxido de carbono, exhalando metano como producto de desecho. En un mundo como Titán, un ecosistema completamente ajeno podría funcionar de forma totalmente independiente del oxígeno. Organismos hipotéticos podrían respirar el abundante hidrógeno gaseoso de la atmósfera, consumir compuestos orgánicos complejos que caen del cielo como nieve y exhalar metano de vuelta a los lagos. Este proceso no sería solo una forma alternativa de vida, sino una reconfiguración fundamental de la bioquímica. El metano líquido reemplazaría al agua como principal disolvente biológico, facilitando las reacciones químicas a temperaturas de -79 grados centígrados. A estas temperaturas gélidas, los procesos metabólicos se producirían a un ritmo glacial. Una sola respiración podría durar días. La esperanza de vida podría medirse en milenios. Estamos ante un mundo donde la vida no corre contra el tiempo, sino que procesa lenta y pacientemente la química de su entorno. Si existe vida en los mares de metano de Titán, demuestra que el oxígeno no es una necesidad cósmica. Es solo una vía evolutiva entre millones. Un hábito local de un solo planeta mientras el resto del universo respira los exóticos gases del vacío. Número 9. Bioquímica basada en silicio. Durante décadas, los astrobiólogos han estado obsesionados con la posibilidad de que seamos completamente ciegos a la vida que no comparte nuestra base de carbono. El carbono es la columna vertebral de la biología terrestre porque puede formar 4 enlaces químicos simultáneos, creando las cadenas complejas y estables necesarias para el ADN y las proteínas. Pero si miras justo debajo del carbono en la tabla periódica, encuentras un primo químico con la misma capacidad de formar 4 enlaces, el silicio. Una forma de vida basada en silicio no necesitaría un entorno similar al de la Tierra, y ciertamente no necesitaría oxígeno. De hecho, en una atmósfera rica en oxígeno como la nuestra, el silicio se oxida violentamente convirtiéndose en roca sólida, sílice. Para una entidad basada en silicio, nuestra atmósfera que da vida sería un veneno petrificante. Para encontrar vida basada en silicio, tenemos que mirar los paisajes infernales del universo. Imagina un planeta orbitando peligrosamente cerca de su estrella anfitriona, un mundo donde la superficie es un océano turbulento de magma fundido y las temperaturas atmosféricas se disparan a miles de grados. En estas condiciones extremas, las moléculas basadas en carbono se incinerarían instantáneamente, descomponiéndose en gases básicos. Pero los enlaces de silicio prosperan en calor extremo. Un organismo de silicio podría existir en un estado de química fundida, bebiendo roca líquida y respirando azufre u otros gases volátiles de alta temperatura en lugar de oxígeno. Su biología se forjaría en fuego geológico.
Las implicaciones de esto son profundamente inquietantes. Apuntamos nuestros telescopios a sistemas solares distantes, buscando los tenues puntos azules de mundos acuáticos, ignorando por completo las brillantes esferas rojas de planetas de lava porque asumimos que son estériles. Pero ¿qué pasaría si esos mundos fundidos estuvieran repletos de organismos pesados parecidos a rocas que operan con una bioquímica que apenas podemos conceptualizar? Considerarían nuestro planeta helado, acuoso y rico en oxígeno como un páramo muerto y tóxico. Puede que ya tengamos fotografías de mundos habitados, pero como la vida allí está construida a partir de vidrio vivo y respirando humos sulfurosos, simplemente los catalogamos como rocas muertas. Número 8. Ecosistemas que respiran hidrógeno. Cuando los astrónomos analizaron la atmósfera de K218b, un planeta a 124 años luz de distancia, detectaron vapor de agua, metano y dióxido de carbono. La composición atmosférica sugería un mundo Isen, un planeta con una atmósfera rica en hidrógeno sobre un océano global. Aún más sorprendente, el telescopio espacial James Webb detectó una firma molecular compatible con el sulfuro de dimetilo, una molécula que en la Tierra se produce exclusivamente mediante procesos biológicos. El cielo de este mundo estaría repleto de hidrógeno, cuya luz se filtraría a través de las capas atmosféricas formando un tenue resplandor rojizo. Aquí no hay oxígeno libre. Entonces, ¿cómo podría vivir algo? La respuesta reside en comprender qué es realmente la respiración. La respiración es simplemente un proceso de liberación de vapor de agua. Y para mover electrones y generar energía. El oxígeno es excelente para aceptar electrones, por eso la vida en la Tierra lo utiliza. Pero no es el único elemento capaz de hacerlo. En una atmósfera densa de hidrógeno, los organismos podrían invertir por completo nuestro proceso metabólico. En lugar de absorber oxígeno y alimentos para producir dióxido de carbono y agua, estas entidades alienígenas podrían absorber hidrógeno gaseoso y moléculas ricas en carbono para producir metano. Esta biología que respira hidrógeno estaría perfectamente adaptada a las aplastantes presiones atmosféricas de las supertierras. Los organismos podrían flotar en las densas bandas atmosféricas absorbiendo hidrógeno directamente a través de sus membranas. Si se confirma la detección de dimetilsulfuro en K218b, significa que ya hemos encontrado una biosfera sin oxígeno. Significa que la vida no necesita el frágil y altamente reactivo ciclo del oxígeno del que depende la Tierra. El universo es increíblemente rico en hidrógeno. Es el elemento más abundante que existe. Si la biología puede prosperar respirando hidrógeno en lugar de oxígeno, entonces el número de mundos potencialmente habitables en nuestra galaxia no solo aumenta, sino que se multiplica por miles de millones. El cosmos podría estar dominado por leviatanes que respiran hidrógeno nadando a través de atmósferas densas y aplastantes, haciendo que nuestra existencia dependiente del oxígeno parezca una rara y extraña anomalía cósmica. Número 7. Estreófilos de ventilación reductores de azufre. En realidad no tenemos que mirar a años luz de distancia para encontrar ecosistemas que operan en oscuridad total y completamente sin oxígeno. Solo tenemos que mirar el fondo de nuestros propios océanos, o mejor aún, debajo del hielo de la luna de Júpiter, Europa. El análisis espectroscópico de columnas que erupcionan de la región polar sur de Europa reveló sales idénticas a las que se encuentran en las chimeneas hidrotermales del fondo marino de la Tierra. Esto implica que el fondo oceánico de Europa casi con certeza tiene actividad volcánica. Agua caliente que sale a través de grietas en el núcleo rocoso, creando entornos químicamente ricos idénticos a las chimeneas de aguas profundas donde los científicos creen que surgió la vida por primera vez en la Tierra. El océano de Europa está atrapado bajo una capa de hielo de 10 a 30 kilómetros de espesor, completamente aislado de la luz solar y de la superficie rica en oxígeno de la Tierra.
En estas aguas oscuras, la vida podría prosperar mediante un proceso llamado quimiosíntesis. En lugar de depender de plantas que utilizan la luz solar y producen oxígeno, la red alimentaria europea se construiría enteramente en torno a bacterias reductoras de azufre. Estos microbios absorben sulfuro de hidrógeno, un gas que huele a huevos podridos y es altamente tóxico para los seres humanos, y lo combinan con dióxido de carbono para crear materia orgánica. Literalmente, se alimentan de los gases tóxicos generados por el calor interno del planeta. Ecosistemas enteros de gusanos tubícolas alienígenas, cangrejos ciegos y depredadores translúcidos podrían existir en las profundidades sin luz, impulsados únicamente por la geología planetaria en lugar de la energía estelar. La existencia de tal biología demuestra una aterradora resistencia a la vida. No necesita cielo. No necesita sol. No necesita aire fresco. Solo necesita la violenta riqueza química que emana de un núcleo planetario fracturado. Si la vida surgió en esas aguas oscuras, evolucionó en completo aislamiento de la biosfera terrestre, protegida por una fortaleza de hielo de la superficie abrasada por la radiación. Podríamos enviar sondas para derretir el hielo de Europa, solo para encontrar una biosfera compleja y próspera que ha pasado 4.000 millones de años respirando azufre en la oscuridad total, completamente ajena a que el resto del universo siquiera existe. Número 6. Devoradores de radio. El espacio es un entorno fundamentalmente hostil saturado de radiación cósmica mortal. Durante las misiones Apolo, partículas de alta energía del espacio profundo atravesaron físicamente los cráneos de los astronautas, interactuando con sus nervios ópticos para que pudieran ver destellos de radiación con los ojos cerrados. Fuera de la magnetosfera protectora de la Tierra, los astronautas en la ISS experimentan dosis de radiación equivalentes a aproximadamente 1.000 radiografías de tórax al año. Daña las células, destruye el ADN y esteriliza los planetas. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ser destruido por la radiación, un organismo alienígena evolucionara para comerla? Tenemos pruebas de que esto es posible. En las profundidades de las ruinas del reactor nuclear de Chernóbil, los científicos descubrieron hongos de color negro azabache creciendo directamente en las paredes altamente radiactivas. Estos organismos son radio. Utilizan complejos pigmentos de melanina para capturar la peligrosa radiación ionizante y convertirla en energía química. Al igual que las plantas usan la clorofila para convertir la luz solar en alimento, no necesitan oxígeno para facilitar esta transferencia de energía. El poder bruto de la desintegración radiactiva hace el trabajo pesado. Ahora, extrapolemos esto al cosmos. Imaginemos un planeta errante a la deriva en el espacio interestelar, expulsado de su estrella anfitriona y congelado en la oscuridad perpetua. Sin una estrella, no hay fotosíntesis. Sin una atmósfera, no hay oxígeno. Pero si el planeta tiene un núcleo rico en isótopos radiactivos, que irradian intensa energía térmica y nuclear, podría florecer un extraño ecosistema subterráneo. Los organismos que viven en las profundidades de la Tierra podrían alimentarse directamente de la radiación emitida por la desintegración del uranio o el torio. Serían entidades de movimiento lento, fuertemente blindadas, su biología tejida con pigmentos oscuros que absorben la radiación. En la densa galaxia interior, donde ocurren constantemente eventos letales de supernovas y bañan mundos potencialmente habitables en radiación mortal continua, estas entidades de radio no solo sobrevivirían, sino que se darían un festín. Verían nuestra Tierra rica en oxígeno y blindada contra la radiación como un páramo hambriento y privado de nutrientes. Número 5. Geobacterias oxidantes de hierro. Cuando miramos la superficie roja como el óxido de Marte, vemos un mundo muerto y oxidado. Pero para un tipo específico de organismo, un planeta hecho de óxido de hierro no es un cementerio. Es un festín ilimitado.
Para entender cómo podría existir la vida aquí sin una sola molécula de oxígeno libre, tenemos que mirar a un grupo de bacterias terrestres llamadas geobacterias. Estas entidades microscópicas poseen una capacidad casi alienígena. Respiran metal sólido. Los seres humanos y los animales respiran oxígeno porque actúa como un aceptor terminal de electrones al final de nuestros procesos metabólicos. Es el vertedero químico de las reacciones energéticas que ocurren en nuestras células. Geobactor, sin embargo, opera en lodos profundos y sin oxígeno en la Tierra. En lugar de inhalar un gas, cultivan microcables biológicos conductores de electricidad llamados pili. Estos nanocables se adhieren a trozos sólidos de hierro u otros metales en su entorno y, literalmente, depositan sus electrones gastados directamente en las rocas. Se alimentan de materia orgánica y exhalan electricidad al planeta. Ahora, imaginemos una versión multicelular avanzada de esta biología en un exoplaneta. Podría haber vastas redes de raíces o fauna alienígena reptante que no posea pulmones ni branquias. En cambio, se conectan directamente a la corteza rica en hierro de su mundo. No necesitarían atmósfera para respirar. Toda una biosfera podría existir en el vacío absoluto de una luna rocosa. Siempre que hubiera nutrientes químicos para consumir y minerales metálicos para absorber sus desechos eléctricos, el paisaje no estaría cubierto de bosques que respiran dióxido de carbono, sino de tentáculos metálicos conductores que transmiten silenciosamente electricidad biológica al suelo. Nos obliga a darnos cuenta de que el acto de respirar no requiere un cielo. Solo requiere una conexión con la química del universo. Número 4. Ecosistemas con disolvente de amoníaco. El agua se considera el disolvente universal de la vida. El mantra de cada día espacial siempre ha sido seguir el agua. Pero el agua tiene sus limitaciones. Se congela a 0 grados C, deteniendo la química biológica en seco. En los confines del sistema solar, donde las temperaturas caen a extremos inimaginables, el agua es tan dura como el granito. Pero el universo ofrece un disolvente alternativo que permanece líquido a temperaturas increíblemente bajas, el amoníaco. El océano subsuperficial de Titán tiene aproximadamente 250 kilómetros de profundidad y contiene agua mezclada con amoníaco, que actúa como anticongelante, manteniendo el océano líquido a temperaturas que de otro modo lo congelarían. ¿Qué pasaría si en un mundo aún más frío, una biosfera evolucionara utilizando amoníaco líquido puro como su disolvente biológico? La química de un organismo basado en amoníaco sería radicalmente diferente a la nuestra. Para empezar, el oxígeno es altamente reactivo y probablemente sería tóxico para el delicado equilibrio químico de un metabolismo basado en amoníaco. En cambio, estos organismos prosperarían en ambientes altamente reductores, probablemente respirando hidrógeno o nitrógeno. Debido a que el amoníaco es menos viscoso que el agua, la sangre de estas criaturas alienígenas fluiría más rápido, lo que tal vez permitiría movimientos complejos y rápidos incluso en la gélida oscuridad del espacio profundo. Sin embargo, el amoníaco tiene un rango líquido más estrecho que el agua, lo que significa que el clima del planeta tendría que ser perfectamente estable, atrapado en una congelación profunda perpetua según nuestros estándares. Si alguna vez aterrizamos una sonda en una enana de hielo errante en la nube de Oort, podríamos perforar un mar de amoníaco líquido sin oxígeno bajo cero y encontrarlo repleto de extraña biología pálida. Estas criaturas verían la Tierra no como un paraíso, sino como un agujero infernal hirviente y corrosivo lleno de agua tóxica y un cielo de oxígeno letal y altamente reactivo. Número 3. Anaerobados fijadores de nitrógeno. A menudo vemos el oxígeno como el aliento de la vida, pero en la gran escala de la historia planetaria, el oxígeno es un subproducto tóxico. Hace unos 2.400 millones de años, la Tierra experimentó un evento tan catastrófico que casi esterilizó todo el planeta.
Las cianobacterias comenzaron a liberar oxígeno como producto de desecho. Y para la vida anoréxica que había dominado la Tierra durante más de 1.000 millones de años, este gas era un veneno mortal. El contenido de oxígeno de la atmósfera aumentó, desencadenando la primera extinción masiva en la historia de la Tierra. Esto significa que durante los primeros 1.000 millones de años de vida en nuestro planeta, todo vivió completamente sin oxígeno. Esto nos lleva al potencial de biosferas anoréxicas basadas completamente en nitrógeno. La observación de LHS 1140b por parte del telescopio espacial James Webb detectó posibles signos de una atmósfera rica en nitrógeno en un supertierra en la zona habitable. El nitrógeno es increíblemente estable y abundante. Mientras que la vida en la Tierra usa nitrógeno para construir ADN y proteínas, dependemos de un proceso muy lento y complejo de bacterias fijadoras de nitrógeno para extraerlo del aire. Una biosfera alienígena podría prescindir completamente del oxígeno, desarrollando formas de vida multicelulares complejas que metabolizan utilizando compuestos de nitrógeno y azufre. Sus océanos podrían ser ricos en amoníaco y nitritos. Las criaturas allí serían verdaderos anorobóticos a escala masiva. Debido a que la respiración anorobótica es generalmente menos eficiente energéticamente que la respiración de oxígeno, estos organismos podrían moverse lentamente, viviendo vidas increíblemente largas y lentas en una atmósfera densa y brumosa de nitrógeno. Si pisáramos un mundo así y nos quitáramos los cascos, la falta de oxígeno nos mataría en minutos. Pero nuestra sola presencia, exhalando oxígeno y desprendiendo células de la piel ricas en oxígeno, podría ser un peligro tóxico mortal para la vida nativa. Seríamos peligros biológicos andantes, filtrando un gas agresivo y corrosivo en su paraíso estable. Número 2. Habitantes de las nubes venusianas. Durante décadas, los científicos descartaron a Venus como un mundo muerto. Su temperatura superficial es lo suficientemente alta como para derretir plomo y sus nubes están compuestas de ácido sulfúrico concentrado. Pero a una altitud de 50 a 60 kilómetros sobre esa superficie infernal existe un entorno que resultaría casi confortable, con temperaturas que oscilan entre 0 y 50 grados centígrados y una presión atmosférica similar a la del nivel del mar en la Tierra. Fue en este entorno aparentemente imposible donde los científicos detectaron gas fosfina en concentraciones de aproximadamente 20 partes por 1.000 millones. En la Tierra, la fosfina es producida casi exclusivamente por bacterias anaerobias. No se conoce ninguna reacción química abiótica que genere fosfina en condiciones similares a las de Venus. Si esta detección representa actividad biológica, significa que existe vida en las nubes de nuestro vecino planetario más cercano, y lo hace completamente sin oxígeno. En un entorno oxidante como las nubes de ácido sulfúrico de Venus, la fosfina debería destruirse en cuestión de minutos. Su presencia requiere una producción continua de aproximadamente 1 millón de kg por año. ¿Cómo podría sobrevivir la vida flotando en ácido sulfúrico concentrado sin oxígeno libre? Estos organismos tendrían que ser microbios estrófilos, quizás utilizando compuestos de azufre para su energía metabólica. Flotarían a través de la atmósfera superior en una biosfera aérea permanente, sin tocar jamás la superficie fundida que se encuentra debajo. Si existe vida en las nubes de Venus, representa un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la biología. Significaría que la vida puede adaptarse a entornos que considerábamos imposibles, metabolizando en condiciones que disolverían instantáneamente a la mayoría de los organismos terrestres. Nos obliga a darnos cuenta de que la vida no necesita una superficie tranquila y rica en oxígeno a la que aferrarse. Puede flotar eternamente en un cielo tóxico y ácido, prosperando en una atmósfera para la que diseñamos naves espaciales para sobrevivir apenas unas horas. Número 1. Supervivientes de salmuera hipersalina. A veces, los entornos más extremos que esconden vida sin oxígeno no están en el cielo,
sino enterrados profundamente bajo tierra en la oscuridad helada. Utilizando el radar avanzado de Marte para sondear el subsuelo y la ionosfera, los investigadores detectaron algo imposible bajo el casquete polar sur marciano: agua líquida. Pero no se trataba de un depósito subterráneo prístino. La temperatura allí desciende a menos 68 grados centígrados, lo suficientemente fría como para que el agua pura se congele instantáneamente. El reflejo del radar reveló una salmuera hipersalina saturada con percloratos disueltos y otras sales en concentraciones lo suficientemente altas como para mantenerla líquida a temperaturas que congelarían el agua normal. Estos lagos representan algunos de los entornos más extremos imaginables, donde las concentraciones de perclorato necesarias para mantener el agua líquida serían tóxicas para la mayoría de la vida terrestre. Allí abajo no hay absolutamente nada de oxígeno. El aislamiento, la oscuridad, el frío abrasador, todo parece diseñado para esterilizar y preservar un mundo muerto. Sin embargo, en la Tierra, los científicos han encontrado comunidades microbianas que prosperan en condiciones análogas. En las profundidades del mar Mediterráneo, depósitos de salmuera con concentraciones de sal 5 veces superiores a las del agua de mar normal sustentan prósperos ecosistemas anaerobios. Si alguna vez surgió vida en el antiguo Marte, cuando el planeta tenía ríos y lagos, estos lagos de salmuera subterráneos podrían ser su último refugio. Los microbios marcianos podrían haberse retirado a las profundidades a medida que su mundo moría sobre ellos, adaptándose a una salinidad cada vez mayor a medida que la última agua líquida del planeta se transformaba en una sopa química tóxica. En este abismo oscuro y carente de oxígeno, la vida sobreviviría respirando las mismas sales de perclorato que impiden que su hogar líquido se congele. Es una idea escalofriante. Los últimos supervivientes de un planeta muerto no respirarían aire en absoluto. Metabolizarían lenta y silenciosamente sales tóxicas en un océano subterráneo helado y completamente oscuro, esperando eones mucho después de que el cielo sobre ellos se haya desvanecido en el espacio. Compartiré más videos similares en el futuro, así que suscríbanse para estar al tanto y sintonizado.